La historia de Eliseo está marcada por milagros extraordinarios que demuestran el poder de Dios operando de manera sobrenatural a través de un hombre obediente a su voluntad. Desde el momento en que Eliseo recibió la unción de Elías hasta que realizó hazañas impresionantes en vida, su ministerio estuvo lleno de señales que reafirmaron la soberanía divina sobre todas las cosas. No te pierdas la increíble historia de Eliseo. Incluso después de su muerte, el poder de Dios sigue obrando milagros, trayendo vida donde parecía que ya no había esperanza. Descubre cómo el simple hecho de tocar sus huesos resucitó a un hombre, demostrando que la presencia divina no tiene límites. Míralo ahora y maravíllate con este asombroso milagro. El campo estaba en pleno auge. Eliseo sostenía el arado con fuerza, guiando 12 yuntas de bueyes a través del suelo fértil, trabajando la tierra como lo hacía todos los días. El sudor le corría por la cara, el sonido de los cascos hundiéndose en la tierra resonaba en el aire y el polvo se levantaba al abrirse los surcos. Era un hombre dedicado, conocido por su dedicación y el respeto que mostraba hacia su familia y sus responsabilidades. El día parecía como cualquier otro, hasta que una figura apareció a lo lejos, caminando hacia él. Era Elías, el profeta del Señor. Su expresión era seria y su presencia imponía respeto. Sin decir una sola palabra, Elías se acerca y al pasar junto a Eliseo, le echa su manto encima, un gesto sencillo pero lleno de significado. En ese momento, Eliseo siente el peso del llamado. Tu corazón se acelera. El manto del profeta reposa sobre tus hombros por un breve momento, pero sus implicaciones son eternas. Era más que un trozo de tela, era un símbolo de la misión de Dios, una invitación a algo mucho más grande que los campos que él conocía tan bien. Sin dudarlo, Eliseo deja caer el arado y corre tras Elías. Tu mente está llena de pensamientos, pero tu corazón ya ha tomado una decisión. Al llegar ante el profeta, éste le pide un momento para despedirse de sus padres. Elías, sin imponer ninguna restricción, simplemente responde que debe hacer lo que considere necesario. El profeta no fuerza, porque el llamado de Dios es voluntario. Eliseo entonces regresa al campo donde siempre había trabajado, pero ahora con un propósito diferente. Toma los bueyes con que aró la tierra y los sacrifica. En un acto de total dedicación, utiliza la madera del propio arado para encender el fuego y cocinar la carne. No hay ninguna duda. No hay vuelta atrás. Él distribuye la comida a la gente como si estuviera compartiendo con ellos su despedida de aquella antigua forma de vida. Después de esto, sin mirar atrás, sin conservar nada que pudiera atarlo al pasado, Eliseo sigue a Elías. Desde ese día se convierte en su siervo, caminando junto al profeta a quien Dios había elegido para ser su maestro. Pasó el tiempo y Eliseo permaneció fiel a su amo. Desde el día que dejó todo para seguir a Elías, lo acompañó donde quiera que iba, aprendiendo de sus palabras y siendo testigo de las señales y maravillas que Dios realizaba a través de él. Pero ahora algo era diferente. Había una sensación de despedida en el aire. Una tranquila sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Elías sabía que su hora llegaría. Él se levanta para partir y emprende su camino. Y Eliseo, atento, sigue a su lado sin dudarlo. Llegan a Gilgal, pero Elías mira a Eliseo y le dice, «Quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo no acepta. Sabía que aquel no era un momento cualquiera. Algo dentro de él le decía que no podía alejarse de su amo. Con firmeza responde, «Vive el Señor y vive tu alma que no te abandonaré». Y así, juntos van a Betel. Al llegar a la ciudad, los discípulos de los profetas que vivían allí se acercan a Eliseo y le preguntan en tono solemne, «¿Sabes que hoy el Señor se llevará a tu Señor?». Eliseo ya lo sabía,
pero no quería hablar de ello. Sí, lo sé, responde. No hables más de ello. Elías habla de nuevo. Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero la respuesta del discípulo es la misma. Vive el Señor y vive tu alma, que no te abandonaré. Y así caminan hacia Jericó. Y allí nuevamente los discípulos de los profetas se acercan a Eliseo y le dicen, ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu señor? Eliseo repite las mismas palabras, no queriendo discutir ese tema. Su corazón estaba firme. No abandonaría a Elías por nada del mundo. Y una vez más, Elías habla. Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo responde con la misma determinación. Vive el Señor y vive tu alma, que no te abandonaré. Luego los dos van juntos al río Jordán. 50 discípulos de los profetas los siguen de distancia, observando cada paso. Cuando llegaron a la orilla, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. En el mismo momento, las aguas se separan, formando un camino seco para que ambos crucen al otro lado. Cuando llegan al otro lado, Elías se detiene, mira a Eliseo y le pregunta, «Pídeme lo que quieras antes de que me arrebaten de ti». Eliseo no duda. Su petición había estado en su corazón por mucho tiempo. Él mira al profeta y dice, «Quiero una doble porción de tu espíritu». Elías escucha atentamente y responde, «Pediste algo difícil, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho lo mismo, pero si no me ves, no se hará». Siguen caminando y hablando, cuando de repente sucede algo. El cielo se ilumina y aparece entre ellos un carro de fuego tirado por caballos en llamas. Eliseo apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que Elías sea llevado al cielo en un torbellino. Asombrado, Eliseo grita, mi padre! ¡Carros de Israel y su gente de a caballo!». Él observa cómo Elijah desaparece ante sus ojos. Eliseo se quedó quieto por un momento, mirando hacia el cielo. Se llevaron a Elías y todo quedó en silencio, pero delante de él, tendido en el suelo, estaba el manto del profeta. Con reverencia, Eliseo lo tomó y regresó al río Jordán, y miró el agua que tenía delante, y tomando su manto, golpeó el agua tal como lo había hecho antes Elías. «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?», gritó. Entonces, ante los ojos de los discípulos de los profetas que observaban desde lejos, las aguas se dividieron y Eliseo cruzó el río en tierra seca. Cuando los discípulos vieron esto, se dijeron unos a otros, «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». La noticia de que Eliseo era ahora el profeta del Señor comenzó a difundirse, y así continuó su camino, llegando a la ciudad de Jericó. Los hombres de la ciudad salieron a su encuentro y le dijeron, «Como podéis ver, la ciudad es buena, mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Las aguas del manantial que abastecía a Jericó estaban contaminadas. No eran aptas para beber ni para regar los cultivos. La tierra a su alrededor estaba seca y no producía fruto. La ciudad, que debería haber sido próspera, sufrió la maldición de esa agua impura». Eliseo escuchó la petición y respondió sin dudar, «Tráeme un plato nuevo y ponle sal». Los hombres obedecieron y trajeron lo que Eliseo pidió. Entonces tomó el plato de sal y caminó hacia la fuente del manantial. Delante de todos, arrojó la sal al agua y dijo en voz alta, «Así dice el Señor, yo he hecho saludables estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad por causa de ellos». Y en ese mismo momento las aguas fueron purificadas. Aquel lugar, antes marcado por la sequía y la infertilidad, se transformó. El agua ahora estaba limpia, buena para beber y para regar la tierra, y así la maldición que estaba sobre Jericó fue quitada. Después de purificar las aguas de Jericó, Eliseo continuó su camino. Subió hacia Betel, una ciudad que desde hacía mucho tiempo se había convertido en un centro de idolatría.
El profeta caminaba en silencio, concentrado en el llamado que había recibido, pero al acercarse a la ciudad, un grupo de jóvenes salió a su encuentro. Comenzaron a burlarse de él. Entre risas y palabras de burla, gritaban: «¡Levántate, calvo! ¡Levántate, hombre calvo!». Las palabras fueron provocativas. No solo se burlaron de la apariencia de Eliseo, sino que también despreciaron la autoridad que él tenía. Se reían del profeta del Señor, tal como muchos habían rechazado a Elías antes que él. Eliseo se detuvo, se giró para mirarlos. Su mirada era firme y su voz tenía la seriedad de alguien que no hablaba por sí mismo, sino en nombre del Dios de Israel. Él los reprendió allí mismo. En ese mismo momento, del bosque vecino, aparecieron de repente 2 osos. Antes de que los jóvenes pudieran correr, los animales se abalanzaron sobre ellos con furia. El grupo se desesperó, pero era demasiado tarde. Los osos atacaron, hiriendo y matando a 42 de aquellos burladores. La escena fue rápida y terrible. Cuando todo terminó, el silencio llenó el lugar. Eliseo no dijo nada más. Él simplemente se dio la vuelta y continuó su camino, dejando atrás una advertencia viviente de lo que sucede cuando se desprecia al siervo del Dios Altísimo. Eliseo continuó su viaje, y donde quiera que iba, la gente acudía a él en busca de ayuda, porque sabían que el Señor estaba con él. Un día, una mujer angustiada acudió a él. Su rostro estaba lleno de preocupación, y su voz temblaba mientras hablaba. «Mi marido, vuestro sirviente, ha muerto. Sabéis que él temía al Señor, pero ahora el acreedor ha venido a tomar a mis 2 hijos como esclavos para pagar la deuda». La mujer era la viuda de uno de los discípulos de los profetas, un hombre que temía a Dios, pero que había dejado deudas. Sin forma de pagar, su única esperanza era Eliseo. El profeta la miró con compasión y le preguntó: «¿Qué tienes en casa?». La mujer bajó la cabeza. Su casa estaba vacía y no le quedaba nada de valor. Con un suspiro, respondió: «Tu siervo no tiene en casa nada más que una vasija de aceite». Entonces Eliseo le dio una instrucción: «Ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no tomes prestadas muy pocas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y vierte el aceite en todos los recipientes. Cuando esté lleno, déjelo a un lado». A algunos les pareció extraña la petición, pero le dieron lo que tenían. Poco a poco, ella y sus hijos trajeron una gran cantidad de contenedores vacíos a la casa. Luego, como Eliseo había ordenado, cerró la puerta. Tomó su pequeño frasco de aceite y, con manos temblorosas, comenzó a verter el líquido en uno de los cuencos. El aceite fluyó suavemente y llenó el fondo del recipiente. Pero ocurrió algo extraordinario. El petróleo no paró. Continuó fluyendo, y pronto el primer recipiente estuvo lleno. Uno de los niños la tomó aparte, y ella comenzó a llenar el siguiente. El petróleo siguió fluyendo sin parar. Un cuenco, luego otro y otro. El pequeño frasco, que debería tener poco aceite, ahora parecía inagotable. Los niños trajeron más vasijas, y todas estaban llenas hasta el borde. La mujer llenaba uno y lo dejaba a un lado, luego otro, luego otro. El petróleo no paró. Su corazón latía con fuerza. La habitación estaba llena de vasos rebosantes, y entonces dijo: «Tráeme otro cuenco». Pero uno de los hijos respondió: «No queda ninguno». Y en ese mismo momento, el petróleo dejó de fluir. La mujer permaneció en silencio por un momento, asimilando lo que había sucedido. Entonces, con el corazón lleno de gratitud, salió apresuradamente a contárselo a Eliseo. El profeta oyó y dijo: «Ve, vende el petróleo, paga tu deuda y vive del resto, tú y tus hijos». El milagro había ocurrido ante sus ojos. Eliseo continuó viajando, llevando la palabra de Dios y realizando milagros a lo largo del camino.
En uno de sus viajes llegó a Sunem, ciudad donde una mujer rica lo recibió con gran hospitalidad. Ella lo invitó a quedarse en su casa cada vez que pasaba por allí. La mujer y su esposo, agradecidos por la ayuda del profeta, decidieron construir una habitación en su casa para que él tuviera un lugar cómodo donde quedarse durante sus visitas. Eliseo, conmovido por tanta generosidad, le preguntó a la mujer qué podía hacer por ella en agradecimiento. Ella no pidió nada, pero Eliseo insistió en que su sirviente le preguntara a la mujer si quería algo del rey o del comandante del ejército. A ella, sin embargo, no le interesaban los favores terrenales. Entonces Eliseo preguntó a su sirviente Giezi qué se podía hacer por ella, y Giezi sugirió que tal vez ella quería tener un hijo, ya que no tenía hijos y su esposo era anciano. Eliseo llamó a la mujer y con una promesa de Dios le dijo que tendría un hijo dentro de 1 año. La mujer, sorprendida e incrédula, respondió que no debía esperar, pues ya estaba acostumbrada a la idea de no tener hijos. Pero el profeta habló con autoridad, y al cabo de 1 año ella dio a luz un hijo, tal como había dicho Eliseo. El niño creció y un día, estando con su padre en el campo, se quejó de dolor de cabeza. El padre lo envió de regreso a casa, y el niño fue llevado con su madre. Allí descansó en su regazo, pero para desesperación de la mujer, murió. Desconsolada, la mujer colocó el cuerpo de su hijo sobre la cama de Eliseo en la habitación que había preparado para el profeta y salió apresuradamente. Ella le pidió a su esposo que le preparara un burro para ir a ver a Eliseo. Él le preguntó por qué quería irse tan rápido, ya que no era una fiesta ni un sábado, pero ella respondió: «Todo está bien». Ella no le contó lo sucedido, sino que fue al hombre de Dios. Cuando llegó al monte donde estaba Eliseo, se bajó del asno y se arrojó a los pies del profeta, abrazándolos. Giezi intentó apartarla, pero Eliseo le dijo: «Déjala, pues está muy amargada». Luego le explicó a Eliseo lo que le había sucedido a su hijo y cómo había muerto en sus brazos. Ella pidió fervientemente al profeta que fuera a su casa y devolviera la vida al niño. Eliseo se levantó inmediatamente y le dijo a Giezi que fuera adelante y pusiera su bastón sobre el rostro del muchacho. Pero la mujer insistió en que Eliseo fuera con ella. Partieron juntos, y cuando llegaron a la casa, el niño estaba muerto, tendido en la cama del profeta. Eliseo entró en la habitación, cerró la puerta y oró al Señor. Se acostó encima del niño, colocando su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras oraba y oraba, el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la habitación y oró nuevamente. Se acostó sobre el niño, y esta vez el cuerpo del niño se movió y estornudó, y el niño estornudó 7 veces. Abrió los ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo: «Llama a la madre del niño». La mujer entró, y cuando vio a su hijo vivo, se postró ante Eliseo, agradeciendo a Dios por este gran milagro. Tomó a su hijo en brazos y salió de la habitación, pero su vida nunca volvería a ser la misma. El profeta, con la autoridad y el poder de Dios, devolvió la esperanza a aquella casa. Después de la resurrección del hijo de la Sunamita, Eliseo continuó haciendo milagros donde quiera que iba. Un día se reunió con él un grupo de profetas y, como de costumbre, tenían hambre. Decidieron preparar un guiso para todos. Uno de los profetas fue al campo a recoger hierbas y mientras recogía encontró una planta que no conocía. En su prisa por preparar la comida, la tomó sin saber que la planta era venenosa. Cuando el guiso estuvo listo y el olor se extendió por toda la casa, todos estaban listos para servirse. Pero cuando empezaron a comer, alguien notó algo extraño en el sabor. La comida tenía un sabor amargo y pronto se dieron cuenta de que estaban comiendo algo envenenado.
La gente comenzó a gritar desesperada, temiendo que el veneno los matara. Todos estaban angustiados, no sabían qué hacer, y el pánico se extendió rápidamente. Cuando Eliseo oyó lo que estaba sucediendo, no se alarmó. Se levantó tranquilamente y pidió que le trajeran un poco de harina. Sin perder tiempo cogió la harina y la echó al guiso. Cuando hizo esto, miró a los hombres y dijo: «Servid a todos, y podrán comer sin peligro alguno». Se sirvió nuevamente el guisado. Esta vez, nadie más sintió el sabor amargo ni el efecto del veneno. La harina que Eliseo puso en el guisado había purificado la comida, haciéndola segura para que todos la pudieran comer. El milagro se realizó de una manera sencilla pero poderosa. El Señor actuó a través de Eliseo para salvar a aquellos hombres y darles una nueva oportunidad de vivir. Todos comieron hasta saciarse, sin que ocurriera nada malo. En otra ocasión, Eliseo recibió la visita de un oficial del ejército sirio llamado Naamán. Era un hombre de gran valor, respetado por su rey y todos los que lo rodeaban, pero había un gran problema. Naamán era leproso. La enfermedad lo había aislado, a pesar de su posición y estatus. Sin embargo, un día, una de las sirvientas de su esposa, una joven israelita que había sido capturada durante una redada, le dijo que había un profeta en Israel que podía sanarlo. Naamán, con la esperanza de sanar, fue a ver a su rey y le pidió permiso para viajar a Israel. El rey de Siria, al oír la petición, no dudó, y le dio cartas para entregarlas al rey de Israel para que pudiera buscar ayuda para Naamán. Cuando Naamán llegó a la casa del rey de Israel y entregó las cartas, el rey se angustió. Rasgó sus vestiduras, pues pensó que el rey de Siria quería provocar una guerra, ya que no sabía curar la lepra de nadie. Pero Eliseo, al oír lo sucedido, envió un mensaje al rey diciendo: «¿Por qué te rasgaste la ropa? Envíame a Naamán, y él sabrá que hay un profeta en Israel». Entonces Naamán fue a casa de Eliseo. Cuando llegó, Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió un mensajero con una instrucción sencilla: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y quedarás limpio». Naamán estaba furioso. Él esperaba que el profeta saliera a verlo, hiciera un gran espectáculo, invocara el nombre de Dios y curara su lepra con algún gran gesto. Sin embargo, la respuesta de Eliseo parecía demasiado simple y se sintió insultado. Naamán se quejó: «Pensé que vendría a mí, que alzaría sus manos e invocaría el nombre del Señor su Dios, que tocaría mi lepra y me sanaría. ¿No son los ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo lavarme en ellos y sanar?». Enfadado, comenzó a alejarse, dispuesto a regresar a su tierra. Pero los sirvientes de Naamán lo convencieron de darle una oportunidad a lo que Eliseo había dicho. Le dijeron: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más ahora que acaba de decirnos que nos lavemos y quedemos limpios?». Naamán, reflexionando sobre las palabras de sus siervos, decidió seguir su consejo y se dirigió al río Jordán. Se sumergió 7 veces en las aguas del Jordán, como había ordenado el profeta. Cuando salió de la última inmersión, sucedió algo extraordinario. Su piel, que anteriormente estaba marcada por la lepra, quedó limpia como la de un niño. Naamán no lo podía creer. Miró su piel restaurada y su fe en Dios se renovó. Después que Naamán fue sanado de su lepra, regresó a Eliseo con el corazón rebosante de gratitud. La curación milagrosa lo había transformado por completo y quiso expresar su enorme gratitud al profeta. Naamán ofreció regalos valiosos como una forma de retribuir la bondad de Dios que se había manifestado a través de Eliseo. Sabía que la curación era un milagro de Dios, pero sentía que tenía que devolver algo de alguna manera.
Naamán ofreció oro, plata y vestidos finos, signos de su riqueza y gratitud. Sin embargo, Eliseo, con firme convicción, rechazó todos los regalos. Sabía que el milagro no era suyo, sino de Dios. No quería que nadie pensara que realizaba estos actos en su propio nombre o por interés material. Entonces Eliseo le dijo a Naamán: «Vive el Señor a quien sirvo, que no aceptaré nada». Naamán insistió, pero el profeta permaneció firme en su decisión, y finalmente el comandante sirio se fue, llevándose los regalos consigo. Sin embargo, poco después ocurrió algo curioso. Giezi, el sirviente de Eliseo, que había presenciado toda la escena y oído las palabras del profeta, comenzó a pensar para sí mismo. Vio una gran oportunidad delante de él. Giezi sabía que Eliseo, siendo un hombre de fe, rechazaría los regalos, pero no compartía la misma opinión. Giezi creyó que los regalos eran una recompensa justa por la curación de Naamán, y su codicia comenzó a apoderarse de él. Cuando Eliseo salió para ir a otra parte de la casa, Giezi decidió seguir a Naamán. Lo alcanzó en el camino, y con una historia inventada le dijo: «Señor mío, Eliseo me envió a decirte que por casualidad 2 jóvenes profetas habían llegado a la ciudad y me pidió que fuera a verte para pedirte un poco de ayuda. Me pidió que le diera un talento de plata y 2 vestidos finos para estos jóvenes que han llegado, ya que necesitan ayuda». Naamán, al ver que Giezi se acercaba con tanta prisa y creyendo su historia, se alegró de poder ayudar una vez más. Inmediatamente le dio a Giezi los regalos que había pedido: un talento de plata y 2 prendas finas. Giezi los tomó y corrió de regreso, escondiendo lo que había recibido para que Eliseo no se enterara de su acción. Pero Eliseo, que tenía el Espíritu de Dios, no permaneció callado ante la actitud de su siervo. Él supo inmediatamente lo que Giezi había hecho. Cuando Giezi llegó a su presencia, Eliseo le preguntó: «¿De dónde vienes, Giezi?». El sirviente trató de ocultar la verdad y mintió, diciendo: «Tu sirviente no fue a ninguna parte». Pero Eliseo, con gran autoridad, respondió con firmeza: «¿No estaba mi corazón contigo cuando el hombre regresó de su auto para recibirte? Fue un momento de alegría para ti recibir lo que Naamán trajo. ¿Por qué entonces aceptasteis los regalos? ¿Qué has hecho? ¿Ocultarás las consecuencias de tus actos?». Luego Eliseo reveló lo que le sucedería a Giezi por su deshonestidad. El profeta, con pesar, dijo: «La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Giezi estaba asombrado. Su cuerpo empezó a ser invadido por la misma lepra que había afectado a Naamán. Se apartó de Eliseo, ahora marcado por su desobediencia y codicia. La lepra le acompañaría durante el resto de su vida y se transmitiría a sus descendientes. Esta historia se difundió rápidamente y todos pudieron ver las consecuencias de alejarse de la verdad y la pureza del propósito de Dios. Después de los acontecimientos que involucraron a Naamán, Eliseo continuó su ministerio, realizando otros milagros y guiando a los profetas. Un día, los discípulos de Eliseo, que también eran profetas, estaban trabajando junto al río Jordán. Estaban cortando madera para construir una casa, ya que la necesidad de espacio estaba creciendo debido al número de profetas que se reunían para aprender y servir a Dios. Mientras cortaban los troncos de los árboles, uno de los discípulos de Eliseo, que estaba usando un hacha de hierro, hizo un movimiento en falso. De repente, el hacha se le resbaló de la mano y cayó al agua, hundiéndose rápidamente. El hombre estaba desesperado, porque el hacha no era suya, lo había tomado prestado, y el valor del hacha era demasiado grande para que pudiera devolverlo. Sin saber qué hacer, fue a ver a Eliseo y angustiado exclamó: «¡Ah, Señor, era prestado!». El profeta Eliseo escuchó la angustia del hombre y, sin dudar,
le preguntó dónde había caído el hacha. El hombre señaló el lugar donde el hacha había caído al agua, y Eliseo cortó con confianza un trozo de madera. Arrojó la madera exactamente en el lugar donde se había hundido el hacha, y milagrosamente el hacha de hierro comenzó a flotar, emergiendo del agua a la superficie. Entonces Eliseo le dijo al hombre: «Tómalo». El discípulo, sorprendido y agradecido, extendió la mano y atrapó el hacha flotante. Ahora había recuperado lo que había perdido, sin ningún coste, porque Dios había actuado a través de Eliseo para restaurar lo que se había perdido. Este milagro, sencillo en su ejecución pero poderoso en su significado, mostró una vez más el poder de Dios que se manifestó a través del profeta. No importaba cuán pequeña o grande fuera la necesidad, Eliseo, como instrumento de Dios, siempre estaba listo para actuar. Y para el discípulo, este milagro representó no solo la restauración de lo que había perdido, sino también la confianza en la providencia divina que nunca falla. Con el tiempo, la vida de Eliseo llegó a su fin. Él había cumplido su misión, realizado muchos milagros y llevado la palabra de Dios al pueblo de Israel de manera poderosa y fiel. Después de su muerte, Eliseo fue enterrado en una tumba, y el pueblo continuó recordando sus obras milagrosas y su fidelidad a Dios. Algún tiempo después, un grupo de israelitas se encontró en una situación difícil. Estaban enterrando a un hombre que había muerto, y mientras se dirigían al cementerio, fueron sorprendidos por una situación peligrosa. Apareció una banda de enemigos, y el miedo se apoderó de ellos. Para escapar rápidamente, decidieron arrojar el cuerpo del difunto a la tumba de Eliseo para poder huir antes de que los enemigos los alcanzaran. En el momento en que el cuerpo fue arrojado a la tumba y entró en contacto con los huesos de Eliseo, sucedió algo extraordinario. El hombre que había muerto revivió de repente, se levantó como si la muerte hubiera sido vencida, y todavía asombrado por lo que estaba sucediendo, se levantó y salió del sepulcro, completamente vivo. Esa escena fue un gran testimonio del poder de Dios. Incluso después de la muerte de Eliseo, Dios usó sus huesos para realizar un milagro. Aquel hombre que había muerto y había sido arrojado a la tumba de Eliseo, volvió a la vida, demostrando que la autoridad y el poder de Dios no tenían fin, ni siquiera después de la muerte del profeta. Este milagro, una de las últimas señales de Dios a través de Eliseo, fortaleció la fe del pueblo y mostró que la presencia divina no se limitaba a la vida de una persona, sino que seguía actuando de maneras sorprendentes más allá de la comprensión humana. La historia de Eliseo, tanto en vida como después de su muerte, nos enseña una poderosa lección sobre la soberanía de Dios y su poder incuestionable. Incluso después de haber dejado este mundo, la acción divina continuó manifestándose a través de Eliseo, confirmando que la presencia de Dios no se limita a un cuerpo o una vida temporal. El milagro realizado a través de los huesos de Eliseo, devolviendo la vida a un hombre, es un recordatorio de que la obra de Dios trasciende el tiempo y los límites humanos. Este milagro póstumo no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también un testimonio de fe, que revela que Dios es capaz de actuar de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Debido a que Eliseo vivió en completa obediencia y fe al Señor, su legado continuó impactando generaciones, demostrando que el Señor siempre es fiel, sin importar las circunstancias. La vida de Eliseo y este milagro final nos interpelan a confiar en el poder eterno de Dios, siempre presente, capaz de traer luz y vida, incluso en las situaciones más inesperadas. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos.
Deja tu me gusta y comparte para que este vídeo llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.